rapsoda del café Nófara, en Damasco, cuenta todas las noches una historia. Hola, estoy en Siria y aquí nació el mundo. No estoy exagerando, Siria es la cuna de la humanidad. En este país de ríos bíblicos, desiertos y mares, se creó el primer alfabeto de la historia y la primera nota musical. Y justo muy cerca de donde me encuentro ahora, hace por lo menos 6000 años, nació la primera ciudad habitada. Damasco es una de esas ciudades misteriosas que despierta la imaginación. Capital del primer gran imperio islámico, sede de una mezquita mítica y una historia milenaria que ha dejado su impronta hasta en el último rincón de la antigua urbe. La ciudad vieja de Damasco está amurallada y en ella se concentran la mayor parte de los monumentos y uno de los zocos más hermosos del país, Al-Hamidiyye. El zoco sigue siendo un verdadero mercado donde se mezclan los compradores damascenos con los peregrinos de otros países árabes en busca de colchas de algodón, telas y artesanías. Las tiendas se suceden a ambos lados de unas galerías largas, pavimentadas, con una cubierta de hierro en forma de cúpula jalonada de pequeños agujeros por donde se filtra la luz durante el día. En las entradas del zoco se apostan los aguadores, esos curiosos personajes que portan en sus espaldas unos insólitos depósitos de latón repletos de agua o de zumo de regaliz. يا سمرايا تمر هندي يا أطيب مشروب عندي كلمة تلسقيني شوي بتقلني ما عندي مي المي مقطوعة يا أفندي يا سمرايا تمر هندي يا أطيب مشروب عندي محبوبي مدلل مدلل يا ابو الوجه مقمر مقمر يلا شايف حلولنا ما يرضى يحاكينا شايف حلولنا سلم يا مريانا هاي اسبانيا يا سمراء يا تمر هندي يا اطيب مشروب. Además, el zoco Al-Hamidiyye es un enjambre de vendedores ambulantes, de un tráfico constante de mercancías y minúsculos puestos de comidas, zumos y frutas. Las heladerías son uno de los negocios de mayor éxito del zoco. El proceso de fabricación de los helados es totalmente artesanal. Primero elaboran la crema y la enfrían. Luego depositan la masa en unos cuencos profundos y la golpean con palos largos de madera hasta que adquiere consistencia de helado. Por último, añaden pistachos, almendras o mezclan el helado con frutas y crean otros sabores. Los damascenos acuden frecuentemente a las heladerías y no como una actividad especial. Es algo cotidiano, un alto en el camino de sus ocupaciones diarias.
venir a Damasco y no comer un helado es imperdonable. Al sur del zoco Al-Hamidiyye se encuentra el Bimaristan Nureddin, el antiguo hospital y facultad de medicina del siglo XII. Resulta admirable que 8 siglos antes que Occidente, la civilización árabe construyera hospitales con farmacia, centro de enseñanza y hasta biblioteca. Awad Abu Mamur, el guardián del Bimaristan Nureddin desde hace más de 50 años, nos cuenta que fue la primera escuela de medicina del mundo y un famoso centro de investigación. Muy cerca del hospital, el Palacio Azem es un magnífico ejemplo de construcción árabe otomana. Fue el antiguo edificio del gobernador de Damasco y en la actualidad es el Museo de las Artes y Tradiciones Populares. El jardín interior es de una belleza austera que conecta con la tradición de reservar la ostentación y las riquezas para el interior de las casas. Muy cerca del bullicio del mercado, el Palacio Azem evoca el estilo de vida relajado de la clase alta damascena en el siglo XVIII. En la puerta norte de la mezquita de los Omeyas, el mausoleo de Saladino guarda los restos de quien fue el azote de los cruzados en uno de los momentos más apasionantes de la historia de Siria. La mezquita de los Omeyas se remonta a hace 3000 años cuando se rendía culto a Hadad, dios arameo de la tempestad. Desde entonces, el recinto ha sufrido vicisitudes históricas inimaginables y ha sido testigo de una colaboración de cultos reflejo de la tolerancia religiosa de Siria desde la antigüedad. Me he tenido que vestir así para poder entrar en la mezquita de los Omeyas, uno de los 4 lugares sagrados para el Islam. Aunque parezca mentira, esta maravilla, antes que mezquita, fue templo arameo, romano e incluso catedral cristiana. Voy a la sala de oración, dicen que es una de las más grandes del mundo. El espacio interior del haram o sala de oración es sobrecogedor. Por un lado, sobrecoge la magnífica decoración con incrustaciones de mármol policromado, las lámparas y las columnatas, pero por otro, impresiona la serenidad del lugar. Los fieles, lejos de cualquier rigidez, se juntan en pequeños grupos, hablan y leen. Algunos pasean en silencio, rezan o dormitan en un rincón. Es una atmósfera de relajación y ensueño. Durante 3 generaciones, cristianos y musulmanes se repartieron este espacio de oración. Hoy, en este recinto sobre los cimientos de la antigua basílica cristiana, se conserva la cabeza de San Juan Bautista.
La mezquita de los omeyas fue la primera con alminares, púlpito y sala de abluciones. Los alminares fueron embellecidos durante siglos por ayubíes, mamelucos, otomanos y cristianos. La gran mezquita es una de las pocas en las que el almuédano sigue recitando su plegaria a la que responden como un eco todas las demás. La mezquita de los omeyas es un lugar sagrado para el mundo árabe, pero sobre todo para los musulmanes, que son casi el 90% de Siria. Pero si algo tiene de peculiar este país es la infinidad de comunidades religiosas que conviven en general sin grandes dificultades. La capilla de San Ananías es una de las más representativas del enclave cristiano. Encastrada en un sótano de bóveda de piedra, la pequeña iglesia está dedicada a San Ananías, uno de los primeros discípulos. Después de la toma de la ciudad por el sultán Khalik Ben al-Walid, este dejó a las comunidades que siguieran en el barrio y mantuvieran sus iglesias. Las familias más ricas embellecieron los interiores de las casas dotándolas de fuentes, mosaicos, vidrieras y armonía. Fuera de la ciudad antigua y varios siglos después de la gran mezquita, el turco Solimán el Magnífico mandó construir un centro espiritual que incluía una mezquita de estilizados minaretes, cocinas, almacenes y la escuela coránica, la Medersa. Esta alberga hoy en día el zoco de los artesanos. Alrededor de un patio damasceno, las antiguas celdas de los estudiantes se han transformado en pequeñas tiendas y talleres de artesanías. Uno de los talleres más interesantes y el que se mantiene intacto desde hace más de un siglo es el de los sopladores de vidrio. Ahmad es la cuarta generación de su familia que se dedica a soplar vidrio y su destreza le ha llevado a participar en varias exhibiciones internacionales. Él nos ha contado que el vidrio sirio tiene fama mundial, solo superable por el chino y el cristal de Bohemia. El monasterio otomano construido por Solimán el Magnífico también contaba con unos espacios destinados a albergar a los derviches. Estos personajes místicos del islamismo vestían chilabas blancas, se reunían una vez por semana para entonar el nombre de Alá y terminaban girando sobre ellos mismos hasta que alcanzaban el éxtasis. Las danzas derviches se extendieron así de Turquía a Siria y a otros países árabes. Actualmente, los derviches bailan, además de en la intimidad de sus actos, en restaurantes y celebraciones especiales.
Estos amigos me han invitado a fumar un narguile con ellos. Aunque no creáis, las mujeres sirias también lo fuman. Y qué mejor que un pequeño descanso antes de seguir con mi viaje hacia el sur. ¿Guayes? كويس حيل زين نشرب شاي Narguile. En el extremo sur del país, Bosra es una de las ciudades más sorprendentes del Oriente Medio. La ciudad antigua, con sus restos desperdigados por todas partes, convive con la población actual. Muchas familias tienen sus casas literalmente encima de ruinas milenarias. Bosra fue la primera ciudad bizantina que cayó en el momento de la conquista árabe, y los minaretes que se elevan sobre ella son los más antiguos del mundo islámico. La ciudad guarda vestigios de una capital opulenta muy antigua y de las huellas de los ejércitos que la cruzaron, pero sobre todo esconde una joya de los tiempos de los romanos. No, no estoy en Roma. Este es el teatro romano mejor conservado del mundo. Y además tiene una acústica estupenda. En el teatro podían sentarse 15.000 espectadores ante un muro de excepcionales columnas corintias. Visto del exterior, el teatro romano está rodeado de una colosal fortificación levantada por los abasíes en el siglo XIII para hacer frente a los cruzados. Pero estos cristianos no llegaron hasta Bosra, y hoy la imbricación del teatro romano con la fortaleza árabe es total. La conquista árabe en el 632 supuso el declive del cristianismo y el auge de las manifestaciones culturales árabes. Pero hubo lugares en Siria donde, debido a su aislamiento entre montañas escarpadas y acantilados, los cristianos conservaron sus creencias y su lengua. ألا تصوروا لك روحوا شنطة هون خلوا شنطة لهون ما شاء الله ما أخذ 500 شغل لا عند ايه خلاص أنا حاجة المطر. Encima de las casas de colores azul, rosa y malva se encuentra la iglesia de San Sergio, excavada en la roca y dedicada a este mártir sirio ejecutado por su fe. Los niños de la escuela de Youbadine, un pueblo cercano a Malula, visitan este día la iglesia. La iglesia de San Sergio es uno de los pocos reductos donde todavía se reza en arameo, la lengua de Jesucristo. Así como los niños pueden aprender por lo menos los rezos de esta lengua casi extinguida, los fieles tienen la oportunidad de reencontrarse con símbolos e iconos que pertenecen a la historia. Estoy con Rita. Ella es de Malula y es la guardiana de la iglesia de San Sergio. Pero además es una de las pocas personas que hoy en día todavía habla el arameo. Así que le hemos pedido que nos hable un poquito por ver cómo suena. أهلا وسهلا بون خواني بعد جويت مبسوطة من بالرحلة التي تكون علينا. أنا ما أحكي لغة تي ما أحكي مشيحة
ونايفين متزينح بس شنو عند خذ بالنا. Bueno, pues realmente suena bien. Y ahora, de un pueblo arameo, nos vamos a la fortaleza mejor conservada de los cruzados en Siria. El Crac de los Caballeros es una de las fortalezas que los cruzados levantaron en las tierras del litoral. El Crac evoca la historia de 2 siglos de lucha implacable, pero los distintos asentamientos que ocuparon el lugar tras la caída de los francos no hicieron mella en esta construcción poderosa y asombrosamente armónica que se ha conservado prácticamente intacta hasta nuestros días. No es casualidad que los cruzados eligieran este lugar, donde existía ya un pequeño cuartel kurdo, para construir su fortaleza. El Crac se levanta sobre una colina natural a 650 metros de altura y desde sus atalayas se extiende un vasto horizonte en el que en días claros, dicen, se puede ver el mar. Pues sí, estoy en el Mediterráneo y por mar Siria ha exportado a todo el mundo su fantástico pasado de cultura y civilizaciones antiguas. El litoral mediterráneo era el punto de abastecimiento de los cruzados. Tartús, uno de sus puertos, fue en aquellos tiempos base militar y bastión de los templarios. En un país donde la tercera parte de su territorio es desierto, la presencia del mar es revitalizante. Siria tiene cerca de 200 kilómetros de costa y una única isla frente al puerto de Tartús. Arwad es tan minúscula que es difícil imaginarse un pasado de comercio y transporte marítimo durante la época fenicia. De este momento de auge subsisten los astilleros que continúan construyendo grandes barcos de madera como los de antes. Del dinamismo marítimo de Tartús y otros puertos del Mediterráneo dan prueba la multitud de civilizaciones que desde la antigüedad ocuparon estas tierras. Este paso de culturas y religiones no ha estado exento de guerras y violencia, pero ha dejado su impronta en el carácter de la gente. Los sirios son, ante todo, hospitalarios. Probablemente en la acogida calurosa a los extranjeros subyazca el espíritu de tolerancia hacia minorías y confesiones de quienes fueron extranjeros unos siglos antes. No es casualidad que solo unos kilómetros al norte de este litoral de pasado esplendoroso se sitúen los vestigios históricos del reino más civilizado de la antigüedad, Ugarit. Más o menos, este era el tamaño original de la tablilla que se encontró aquí en Ugarit con el primer alfabeto del mundo. Viendo los montones de pedruscos en hileras del yacimiento, es difícil calibrar la emoción de quienes descubrieron las tablillas con el primer alfabeto cuneiforme, las primeras notas musicales escritas e innumerables archivos. El litoral norte deja paso a un interior verde y frondoso. En este paisaje de rocas y desfiladeros se levanta en un promontorio natural el castillo de Saladino. Según la leyenda, el mítico sultán conquistó esta fortaleza franca en 1 hora. Parece que la victoria se logró en algo más de tiempo, pero la hazaña estaba servida. Los cruzados habían excavado en la roca un increíble foso de 30 metros de profundidad para aislar el castillo de las invasiones externas. La vista del castillo desde la carretera es impresionante. El camino desciende hasta el fondo de un barranco atravesando un desfiladero artificial tallado en la roca con pico y pala. En mitad del desfiladero, el afilado monolito servía para sostener el puente levadizo. Cuando los cruzados veían acercarse al enemigo, hacían caer las piedras depositadas encima del monolito y el puente se cerraba. Realmente,
es una historia de leyenda. Esta fortaleza la levantaron los fenicios, la reconstruyeron los bizantinos, la fortificaron los cruzados y la reconquistó el sultán Saladino. Todo esto no es más que una pequeña parte de la historia de Siria. Mi viaje no ha hecho más que comenzar. Todavía nos queda el norte y sobre todo el desierto.